Dice así, el Señor no retarda su promesa, si alguno no tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, añade bendición a tu palabra. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es tuya. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y sí, es bueno que usted preste la debida atención. Hoy tengo como tema, vivamos como cristianos de los últimos días. ¿Cómo se llama el mensaje? Hoy día, valga la palabra, cada cristiano quiere vivir conforme a lo que yo quiere. No le da la importancia real a lo que hoy como cristianos debemos vivir. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Jesucristo. Venezuela ha aumentado en el número de cristianos evangélicos en los últimos tiempos. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba quinto o sexto grado, había un por ciento, aproximadamente 3 y 4% de cristianos evangélicos en Venezuela. Sí, había aproximadamente, por cada 100 había 3 cristianos. Pero en los últimos tiempos, escuché que había aproximadamente ya el 35% de cristianos evangélicos en Venezuela y sigue aumentando. La Iglesia Católica ha visto esto, se ha sentido preocupada y ha hecho cosas para que la gente llegue. A la iglesia, y una de las cosas que es importante, que es aprender a vivir como cristianos. Porque muchos creen que no fumes, no bailes, no bebas, porque eso es ser cristiano, ¿no? ¿Qué tiene que ver el comer o el vestir con el vivir como cristianos? En estos días que estamos pasando, hay algunos cristianos o pseudocristianos que hacen hasta trampa para poder ganar dinero. Pero ¿estarán viviendo el verdadero evangelio de Jesucristo? Yo te invito entonces que aquí en Segunda de Pedro es necesario entender, lo que necesitamos vivir, porque el tiempo del Señor es ya. El rapto de la iglesia está a la vuelta de la esquina. Y es necesario entonces vivir, porque ¿quiénes entrarán al reino de los cielos? Aquellos que hayan vivido como un verdadero cristiano. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces estamos que la certeza de los últimos días y la promesa de Dios para este tiempo. La palabra dice que en los días, estos son días peligrosos. Son días muy peligrosos, donde saldrán maestros, falsos profetas, falsos maestros, en los cuales tratarán de engañar a aquel en el cual, ¿por qué? Porque hay una gran comezón de oír de la palabra y de la palabra de Dios. Quiero que los que estén anotando sepan que es necesario que usted escriba la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, 1 y 2. Pedro dice que escribe, aquí está, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros apóstoles. Aquí una de las cosas que Pedro está dando a entender es que debemos recordar lo que se nos ha dicho antes. La importancia de recordar que Cristo está a las puertas. Porque estamos viviendo a la ligera. Estamos viviendo así tan fácil. ¿Sabe una cosa? Es verdad que la palabra dice sobrellevar mi yugo, ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Pero aquí cuando habla de esta manera, está hablando de cuando vivimos en Cristo Jesús. Pero vivir en Cristo Jesús es aprender a tener estabilidad completa en espíritu, alma y cuerpo. Que lo dice Tesalonicenses, porque él viene a buscar un espíritu, un alma y un cuerpo santificado. Muchas veces hablamos, no es que yo me puedo vestir como yo quiera. Total, Dios ve el corazón, sí. Pero cuando la palabra te dice que cuidamos, ¿qué? Nuestro corazón, ¿por qué?
porque de él mana la vida. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que qué importante cuando podemos entender entonces que estos días el hombre es malo. Siempre ha sido, pero en estos tiempos necesitamos entender, recordar que la palabra nos habla que en los postreros días vendrán muchas cosas y que necesitamos meternos en esa palabra. ¿Por qué? Porque aquí una de las cosas que se enfatiza es las profecías que están alrededor de Jesucristo. Las profecías que están alrededor de Jesús, nuestro Señor. Por eso es que es importante entender entonces que hay un momento importante en nuestras vidas. La importancia de enfatizar lo que Dios tiene para nosotros. Cómo debe vivir un cristiano en estos días. Que no es por lo que comas, no es por lo que vistas, es por lo que vivas en el Señor. Hoy hay muchas cristianas que se visten deslumbrante, no es malo vestirse bien. Lo malo es cómo te vistes en estos tiempos, tanto mujeres como hombres. El joven de hoy, ¿qué busca primero? ¿Qué está buscando el joven? Pedro creía en la inspiración de las Sagradas Escrituras, que una de nuestras doctrinas es la primera doctrina, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Una de las cosas que es importante, amado hermano, es cómo está tu conexión con el Señor a través de la palabra. No es cuestión de leer la Biblia. Hay muchos, no, yo he leído 3 veces, 4 veces la Biblia, pero la Biblia, porque la palabra dice que los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Saben, conocen la palabra, pero que no hacen, no obedecen. No es cuestión de cómo lees tú la palabra, de cuánto lees la palabra. Es si vive la palabra en el Señor. Y la palabra dice que tenemos que vivir en santidad, porque sin ella no podemos entrar al reino de los cielos. Y Pedro, quien creía en esta inspiración y entendía que Jesús le dio la importancia a la palabra, pero también Jesús le dio a sus discípulos la autoridad inspirada para traer el mensaje al pueblo del nuevo pacto. Y si quiere lo puede buscar también en Mateo 16, 19 y Filipenses 2, 25. Mateo 16, 19 y Filipenses 2, 25. Donde comprueba esto. Aprender a vivir según la palabra en este tiempo. El pacto que él hizo con su pueblo. Jesucristo viene pronto, hermano. Pero tú vas a cenar con él. Yo voy a cenar con el maestro. Y la iglesia tiene que afianzarse en lo que está diciendo para poder vivir como cristianos de los últimos días. Más aferrado a su palabra. Más aferrado a la presencia del Espíritu Santo. Más a la búsqueda en una realidad. Porque la palabra habla de que no es por qué. No es por qué, por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No es cuestión de que esas danzarinas tan bellos se muevan adorando a Dios, pero cómo es su vida cotidiana. Lo importante no es cómo toques el teclado, cómo tocas la batería, aún cómo predicas, sino en cómo tu conexión con el Espíritu Santo para que el pueblo entienda que debe aprender a vivir en santidad. Por eso Pedro hace esto por segunda vez y le recuerda al pueblo que debe hacer énfasis en la profecía de estos tiempos, de poder abrir y vivir, y que miren cuál amor nos ha dado el Padre. Vamos a hacer Juan, Pedro, la segunda carta de Pedro. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro entendimiento. Sea entendido. Conozca el tiempo que usted está viviendo. Muchas veces vamos al colegio y vivimos como los demás, iguales. No, usted tiene que ser diferente. Los estudiantes deben ser diferentes. Hoy
vemos como los jóvenes se nos están perdiendo en el abismo a través de esas músicas que son feísimas. Usted y las muchachas las cantan y están sabiendo lo que están cantando, mas no están en el entendimiento. Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo por nuestros jóvenes? Aquí entonces, hermano, es necesario aprender que como cristianos necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios, en la oración. Vemos entonces aquí, una vez más digo, la importancia de recordar esa palabra profética. La certeza de que los últimos días y la promesa de Dios que tiene para nosotros. Como un segundo en segunda de Pedro 3, del 3 al 4, el mensaje de los burladores. Vemos el versículo 3 y el versículo 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? ¿Cuántas veces no se han reído de ti? ¿Desde cuándo están diciendo eso? Mis abuelos escucharon esa palabra y todavía Cristo no ha venido. Hermanos, si se burlan de usted. El mensaje de esos burladores, yo creo que no nos debe sorprender como cristianos que existen personas que se burlan de usted. Pero la palabra dice que dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, tanto para el judío como para el griego, y para usted como venezolano, o usted como colombiano, o usted como ecuatoriano. Es que nosotros como cristianos debemos entender que aunque se burlen de nosotros, algún día vamos a decir presente cuando nos llamen en el libro de la vida. Pero necesitamos vivir como cristianos. No nos debe sorprender entonces como cristianos que existen personas que se burlan del cristianismo y que creen que Cristo ya no va a regresar. Hubo un evangelista de esos muy famoso que dijo que Cristo ya no viene, que Cristo simplemente lo había hecho en una forma simbólica. Pero déjeme decirle, si usted no vive en santidad, usted no va a llegar al reino de los cielos. De ahí la importancia, hermano, de que debemos ver hacia dónde estamos nosotros. Los últimos días comenzaron cuando Jesús ascendió al cielo. De ese momento inició el momento de estar preparados para irnos con Él. Tenemos que estar preparados para irnos con Él. ¿Cómo podemos prepararnos? Tenemos que preparar las vestiduras que hablan allá en Apocalipsis. Una vestida de lino limpio, blanco, resplandeciente. Y presentarnos ante el Señor. ¿Cómo estás cosiendo ese vestido? ¿Con mentiras? ¿Cómo lo estás vistiendo? ¿Con falsedades? ¿O lo estás vistiendo en santidad? Siendo el mejor de tu clase y hablándole de Cristo a la gente. Siendo el mejor de tu trabajo y dando ejemplo como un verdadero trabajador de la obra. Donde te levantes, donde te pares, ahí debes ser de ejemplo en estos tiempos, amado hermano. ¿Eres ejemplo en tu casa? ¿Eres ejemplo en tu hogar? ¿Eres ejemplo como esposo, como esposa, como hijo, como hija? Necesitamos vivir este tiempo para que no se burlen de ti. Que se burlen en el sentido de que digan, tú como cristiano. Pero usted pueda saber que si Cristo viene hoy, usted se va a comer. Así que qué importante cuando podemos trabajar en lo que Cristo quiere para nosotros. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la última palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Realmente los burladores ignoran lo que realmente pasó en la antigüedad.
tú que eres entendido en la palabra, quiero recordarte, como en los días de Noé, que fueron muchos años en los cuales Noé predicaba la palabra. Noé le decía viene, pero nunca conocían la lluvia, nunca conocían nada. Y se burlaban de Noé. Y entonces perecieron donde anegados en el agua. Vemos entonces esta lección que por medio del diluvio estos murieron. Así está pasando. Estamos en un universo moral que el pecado no permanecerá para siempre. El pecado, hermano, en el cual están envueltos muchos, no va a durar para siempre. Y si mueres, no entrarás al reino de los cielos. Es verdad que todos los días fallamos, pero tenemos abogado para con el Padre y poder llegarnos hasta Él y decirle, Señor, perdona. Todos los días. Cada día tiene su propio afán. Debemos aprender a vivir ese día, ese momento. Pero tienes que reconocer que has pecado, que has fallado, que has hecho lo malo delante de los hombres. Tal vez este mensaje te parezca bastante fuerte, pero déjame decirte, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni ángeles, ni potestados. Ni lo presente, ni lo porvenir. Así que, hermanos, aférrate en este tiempo a buscar del Señor. Vivamos como cristianos verdaderos. No simplemente oidores olvidadizos o asistentes a la iglesia. Estoy predicando, hermano, para que vivan, no en la iglesia, sino para que vivan en Cristo, la roca inconmovible. Viviendo en Cristo Jesús, vamos a ser y somos más que vencedores. Solamente viviendo de esta manera, creceremos. Viviendo como verdaderos cristianos. Eso tiene que ver con tu personalidad. Tiene que ver con tu forma de hablar. Porque somos uno en Cristo Jesús. Y no es cuestión de un apellido. No es cuestión de mi carácter. No es cuestión de mi temperamento. Es cuestión de cómo vive con Cristo Jesús. ¿Cómo está tu hogar? Comentaba con un hermano y hablamos sobre el ministerio, sobre el liderazgo. Y yo le hablaba, si yo no sé gobernar mi casa, menos voy a gobernar la casa del Señor. Y no es cuestión de venir y aquí levantar nuestras manos, aquí derramar las lágrimas en la iglesia. Es en tu casa, que es la primera iglesia. La primera iglesia es tu hogar. ¿Cómo está tu hogar desordenado? ¿O tu hogar está ordenado? Dicen que el cura se conoce por la sotana. Tu vida se puede conocer de cómo está tu casa. Sí, hermano. ¿Cómo está tu casa? Tenemos que aprender desde ahí, desde ordenar nuestra casa. Porque como cristianos debemos tener lo mejor de lo mejor. Enseñamos a nuestros muchachos que deben tender la cama apenas se levanten. Que no deben tirar o lanzar los zapatos por cualquier lado en el cuarto, sino que deben vivir en un cuarto bien ordenado. Eso es parte de un verdadero cristiano. Giovanni y yo llegamos a un acuerdo. Yo soy quien tiende la cama. Apenas nos levantamos, yo tiendo la cama. Y arreglo el cuarto, porque ella tiene otras cosas que hacer. Pero tenemos que aprender a vivir en el orden. Que le hablamos a nuestras hijas, deben tener su cuarto bien ordenado. Deben estar bien tendidas las camas. Porque eso habla de ti. Nadie lo está viendo, pastor, es verdad, pero Dios sí lo está viendo. Porque muchas veces en nuestras vidas nadie la ve cuando estamos llorando, cuando estamos tristes, cuando estamos molestos, porque a veces tenemos un caparazón. Pero sabe una cosa, tal vez el pastor no lo sabe, tal vez tu líder inmediato no lo sabe, pero Dios sí conoce tu vida. Tenemos que entonces ordenarnos y eso es parte de vivir como verdaderos cristianos. Nuestras notas, voy con los jovencitos o con los que están estudiando. Bien en nota, los demás en lujo. No, hermano, esa es una mentira del diablo. La palabra habla de que tenemos la mente
de Cristo. Y como la mente de Cristo, si usted saca un día, usted está siendo mentiroso a Dios. Porque usted le pide a Dios y estudia. Porque Dios no te va a recordar lo que no sabes. Debemos ser buenos estudiantes. Yo diría que un mínimo un 18. Y poco. Usted debería tener 19, 20. Porque usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. La mente de Cristo debe estar ahí. Debe ser un excelente trabajador. Debe demostrar quién es usted en donde se pare en el trabajo. Y esa es parte de nosotros como cristianos. Así que, hermanos, esto es una verdad que debemos aferrarnos. Cristo está a las puertas. Debemos vivir como cristianos, como verdaderos cristianos. Recordando que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto lo puede buscar también en el Salmo 94. Pero no debemos aferrarnos simplemente a esa palabra. Todos los días debemos vivirlo en Cristo Jesús. El Señor no retarda su promesa, hermano. El Señor no retarda su promesa. Y si Él no la retarda, lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Yo estoy esperando por esa nueva Venezuela. Pero al esperar por esa nueva Venezuela, yo soy parte del cambio para Venezuela. Muchos están esperanzados en una mariconida. Otros están esperanzados en un Juan, ese mismo. Otros están esperanzados en el propio Maduro. Pero déjenme decirle, ponga su esperanza en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes están orando por Venezuela. Pero si usted está orando por Venezuela, usted tiene que orar por usted mismo, para que el cambio venga por usted. Porque el cambio lo va a dar en la iglesia. Y yo soy la iglesia de Jesucristo para el cambio en estos tiempos. No es hablar mal de una autoridad, es hablar bien de Jesucristo. Porque venga quien venga, si no está Cristo, esto no va a funcionar. El Señor nos retarda su promesa y hay una promesa para Venezuela. Tiene momentos complicados para Venezuela. La palabra profética no se va a equivocar. Por eso ahorita que usted está viendo, escúchale, hay harina, hay pan, hay gasolina, hay cosas, y que aparentemente Venezuela está bien. Pero usted está orando para que cuando vengan las cosas difíciles, porque viene el parto para Venezuela, y cuando hay un parto hay dolor y hay sangre. Usted tiene que estar preparado. Pero déjame decirte, el Señor no retarda su promesa. Él te va a guardar porque esa es la palabra de la promesa, que lo que se permanecen en Él, Él los va a guardar. Y nadie los va a poder tocar. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie perezca en este tiempo. Así que el mismo segunda de Pedro 3, 8 al 10 dice: mas, oh amado, no ignoréis que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hermanos, el Señor es paciente para con nosotros. El Señor no ha venido no es porque no quiere, por ti y por mí. Está esperando que tú llegues al arrepentimiento. Tu hogar, tu familia puede cambiar si tienes a Cristo en tu corazón. No es cuestión de un cambio físico, es cuestión de una vida espiritual. Porque el que es del Espíritu debe buscar. Así que, hermanos, Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que tu hermano, que tu hermana, que tu primo, que tu vecino también lleguen al cielo. Pero somos nosotros los que debemos predicar el amor de Cristo. Y podemos ver eso en Juan 3:16, en Ezequiel capítulo 33, verso 11.
y lo que quiere que por amor Él está aquí con nosotros en este tiempo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. Así que, hermanos, procuremos con diligencia presentarnos a Dios como obreros que no tienen de a qué avergonzarnos. Debemos vivir de una manera santa y piadosa. La paciencia del Señor es para salvación. Sí, Dios, el Señor Jesús no ha venido, es porque quiere que tú vivas esa vida en santidad. Para que mejoremos nuestros pensamientos. Sí, tú te puedes molestar. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. Debemos revestirnos del poder de Dios. Tenemos que aprender a vivir una vida real. Porque muchas veces nos cubrimos con una vestidura falsa. Aparentamos ser cristianos, pero no vivimos el cristiano. Una vida de perdón, aprender a perdonar. Una vida de amor a tu propio enemigo. Porque la palabra dice, amar aún a vuestros enemigos. Aprendiendo a atender a tu esposo, a tu esposa. ¿Dónde están tus hijos hoy día? ¿Por qué no permanecieron en el Evangelio? ¿O por qué tus padres se apartaron del Señor? No sigamos a hombres, sigamos a Cristo. Pero para seguir a Cristo necesitamos entender que el hombre fue llamado por Él. A veces vivimos una vida de apariencia. La apariencia aquí en la tierra es buena, pero no te va a permitir llegar al reino de los cielos. Usted llora, usted se pone triste, usted se pone molesto. Pero cuando usted se aferra al Señor, toda esa amargura, toda esa tristeza se desvanece en los brazos de Él. Y Él te da la paz para que tú puedas continuar en tu vida. Por eso es que debes venir a los pies de Cristo. Tenemos que vivir de esa manera como verdaderos cristianos. Los malvados, hermanos, distorsionan las escrituras para confusiones. Y lo podemos buscar también en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 21. Todo esto debe tener usted, hermano, para que lo compruebe en su casa. No solamente lo que estoy diciendo como pastor. Usted debe comprobar el mensaje. Los hombres malvados parecen mentira, hermano. Hay predicadores que predican una medio verdad, pero una medio verdad es una gran mentira. Por eso es necesario entender el mensaje del Señor. Hay mucha gente que se está yendo a los brujos, a los santeros, porque creen que eso es la verdad, porque aparentan también otras cosas. ¿Por qué no te buscaron como cristiano? Para pedirte un consejo. ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos? Que prefieren a un santero, que prefieren a un brujo, antes que te prefieran a ti como cristiano. Si vives como cristiano, van a ver en ti la persona piadosa. Van a ver en ti la persona verdadera. Van a ver en ti la persona que ama en una forma verdadera. Así que sigue hacia adelante, buscando y viviendo como verdadero cristiano. Quiero ir concluyendo. Y dice así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No seas que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza, antes de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso está en la misma carta de segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 a 18. Hermanos, esta predicación es para recordarte que el Señor está a la puerta. Para recordarte que el rapto de la iglesia es hoy. Y cómo estamos viviendo como cristianos. Peleándonos los unos con los otros. Robando. Porque medio es medio. Le quitamos algo a quien le pertenece. Eso se llama robo. ¿Cómo estamos viviendo como cristianos? Debemos saber sobre el día del Señor. Y debemos perseverar en orden para saber estar firmes. Y sabe también el conocimiento. Muchas veces creemos que somos los mejores. No, yo no voy a escuchar esa clase porque yo ya sé.
Yo no voy a escuchar la predicación del pastor porque yo ya sé más que el pastor. Sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra a partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú te lees hoy el Salmo 23, que dice, y hoy tú lo lees y lo lees mañana. Mañana tienes otra lección. Y lo lees pasado mañana y te va a dar otra palabra. Porque la palabra es diario. Tenemos 3 principios que cada vez que puedo hablarlo, los hablo. Acerca de cómo vivir como cristianos. La oración. 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 Cristiano que no ora es un cristiano vacío, que no tiene que dar. Un cristiano debe orar a todo tiempo, en cada lugar, en cada momento. Como cristianos tenemos que hablar con Dios y lo hacemos a través de la oración. Hay muchos que esperan el domingo para orar el domingo. No, hermano, todos los días debes orar, porque todos los días tienes algo que contarle a Dios. La oración, el clamor, el contacto con tu Dios a través de la oración. El verdadero cristiano debe orar. Es muy bonito la danza, pero sin la oración es vacía. Pueden cantar muy bien lo que dirige, pero si no hay oración es vacío. Puede haber una predicación ejemplar con todos sus puntos, inicio, desarrollo y cierre, pero si no hay oración es una predicación vacía. No va a llegar al espíritu que debe llegar. Puede ser que llegue al alma, pero el espíritu es donde debe llegar, porque el espíritu es el que debe ser transformado. Y por ende, al ser transformado el espíritu, el alma forma cuerpo y el cuerpo se mantiene alabando y adorando al Rey que merece toda la gloria, que merece toda la honra, que merece toda la alabanza y la conseguimos a través de la oración. Como segundo principio que enseñamos es la palabra. Hay algunos que cuando abren su Biblia les sale hasta polvo. Hay algunos que se le olvidó que tenían plata. Y al mes, cuando abren la Biblia, cúnchale, aquí están los $20 que se me habían perdido. Tenía 20, un mes que no leía la palabra de Dios. Gloria a Dios, Dios me contestó y conseguí los $20. Pero, ¿cómo vas a decir eso si no leía la palabra? Es necesario leer la palabra para que escuches la voz de Dios. ¿Estás triste? Ahí está la palabra que dice cuando estés triste. ¿Estás molesto? Ahí dice la palabra. ¿Qué es lo que vas a hacer si estás molesto? Que te sientes vacío. Ahí está lo que te puede llenar. Porque la palabra de Dios lo tiene todo. Si tú buscas en la palabra de Dios, vas a encontrar que aquí está la vida. No importa que sea la Biblia que tienes en tu teléfono. Lo importante es que la leas a diario. Y tenemos la coinonía, que es la comunión entre hermanos. ¿Qué voy a hacer yo allá en la iglesia? Me voy a encontrar con Sofía y me cae reborda. No, qué importante, porque ahí puedes llegar a tener un buen contacto con ella y saber que puedes mejorar. Es que me cae mal Emma. ¿Te cae mal? Entonces, si así no vas a llegar al reino de los cielos, tienes que ponerte de acuerdo con ella también. La coinonía nos ayuda a crecer. ¿Para qué voy a ir yo para la actividad de las mujeres? ¿Para qué voy a ir yo a la actividad de los hombres o de los jóvenes? ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Recuerda que tú eres un diamante bruto. No bruto, no, un diamante bruto. Y un diamante, para que sea bien pulido, necesita de otro diamante. Y si tú eres un diamante que quiere ser pulido, tienes que comenzar a estar con otros diamantes. Eso es parte de la coinonía. Vive como un verdadero cristiano. No es cuestión de bailar, o beber, o no fumar. Es cuestión de mi vida a diario con el Señor. Porque al entender que tengo una vida cristiana, el alcohol no me hace falta. Tengo a Cristo. Las drogas no hacen falta. Tengo a Cristo. Las peleas en casa
ya no van a estar porque tienes a Cristo y aprendiste a perdonar y aprendiste a amar. El verdadero cristiano entiende que hay una gran realidad en el Señor. Así que, qué importante es entender la vida del Señor como verdaderos cristianos. ¿Qué tal si te colocas sobre tus pies, mi amado hermano? Porque no es la duración de una predicación. Porque Dios pues, te puede hablar en 2 horas, 3, 4 horas, como te puede hablar en un solo minuto. Cuando tú entiendes esto, entiendes que el Señor es tu Salvador, que el Señor es tu sanador, que el Señor es tu proveedor. Cuando entiendes que vives en Cristo Jesús, porque entiendes que Cristo es tu proveedor, entiendes que Cristo es tu sanador, entiendes que Cristo es tu salvador. Él es tu guía, Él va delante de ti como poderoso gigante. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos? Mientras les digo a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, hay alguien que te quiere salvar. Se llama Jesucristo.